Mateo capítulo 7, dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Cierre sus ojos y hagamos una oración. Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que es hermosa para nuestra vida, es la que nos sostiene en nuestro andar diario y sabemos que tú estás aquí con nosotros. Queremos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro en este día. Bendícenos a cada uno de nosotros, los que leemos, los que escuchamos, pero sobre todo los que ponemos en práctica estas palabras en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir el tema que vamos a dar esta tarde. Se titula ¿cómo evitar juzgar y seguir siendo inteligente? A modo de introducción quiero decirle a usted que alguien escribió: no juzgues sin conocimiento de causa, sin necesidad y jamás sin benevolencia. Sin embargo, Jesucristo fue más allá al decir: no juzguen para que no sean juzgados. Mateo capítulo 7, versículo 1. Ahora, en primer lugar, quiero decirle a usted que Jesucristo prohibió juzgar. Sin embargo, no debemos confundir lo que Él está diciendo. Hay varias cosas que Jesucristo no está prohibiendo. Hay que evitar varios malos entendidos. En primer lugar, ¿qué significa juzgar? Significa discernir. Es establecer la diferencia entre dos cosas. Discernir es establecer la diferencia entre dos cosas. Por ejemplo, la diferencia entre lo bueno y entre lo malo. La diferencia entre lo dulce y entre lo amargo, entre la alegría y la tristeza. Por ejemplo, cuando tú conoces a una persona, no solamente hay que conocer a las personas y su apariencia física o sus palabras o lo que ellos nos tengan que decir. Hay que también conocer las intenciones de las personas. ¿Sabe usted que a nosotros como creyentes el Espíritu Santo nos puede proveer un don? Y este don se llama el discernimiento de espíritus. Y de esta manera usted ve más allá de la apariencia de la persona. Usted, cuando usted tiene este don, usted, tal vez una pareja, la esposa podrá decir: mi esposo es el mismo diablo, mi esposo me maltrata, me humilla. Pero cuando usted dice: ¿sabes qué? Déjame escuchar la versión del esposo. Entonces tal vez el esposo dirá: pues es que no me hace de comer, no me lava la ropa, yo le proveo todo. Ella anda nada más de jacalera con las amigas. Entonces usted tiene que aprender a discernir, a separar, a cribar, a establecer la diferencia entre dos cosas o entre dos personas, por ejemplo. Ahora, Jesucristo tampoco está prohibiendo tener un desacuerdo con lo malo. Por ejemplo, si tú sabes que una persona se dice cristiano, fuma, toma, anda de mujeriego, se droga, ¿qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Jesucristo no prohíbe tener desacuerdo con lo malo. Jesucristo dijo que somos luz en medio de las tinieblas. Jesucristo dijo: ¿qué comunión tiene Jesucristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene lo santo con lo profano? Es decir, lo que dijo Jeremías allá en el capítulo 15, versículo 19, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. El creyente, cuando estás en una reunión con no cristianos, tienes derecho y tienes de hecho la obligación, por ejemplo, de decir: yo no fumo, yo no tomo. Pero el problema es que hay gente que no sabe discernir, no sabe separar lo bueno de lo malo, no sabe tener un desacuerdo con lo malo. Va a una reunión, por ejemplo, de una levantada, por ejemplo. Puedes estar en una levantada, puedes ir, no sé, a una misa con unos amigos, cuando fallece una persona, no sé, cuando bautizan a alguien en la familia, sí puedes ir.
a un bautismo de un niño, por ejemplo. El asunto es que tú no hagas lo que ellos hacen. Tú estás ahí, dices, Dios, en tu corazón tú vas a orar y dices, Señor, yo vengo aquí, pero yo no vengo a participar de lo que ellos hacen. Vas a la fiesta, tú no vas a tomar, tú no vas a decir malas palabras, tú no vas a hacer cosas deshonestas o indebidas. Tú tienes derecho a estar en desacuerdo con lo malo. Por ejemplo, el día de hoy, el aborto. ¿El cristiano debe estar a favor del aborto o no? La respuesta es que no, lógicamente, porque tenemos un Dios de vida. La eutanasia, es decir, cuando alguien está sufriendo mucho, está conectado a aparatos, incluso está en coma o inconsciente. La eutanasia, ¿qué dice? O cuando alguien padece cáncer y los dolores son indescriptibles. La eutanasia, ¿qué dice? Vamos a ayudar a esta persona a bien morir. De hecho, de eso significa eutanasia, bien morir. Entonces se le desconecta a la persona, se le administran fármacos o drogas potentes, de tal manera que la persona muere a los cuantos minutos. ¿El cristiano debe estar a favor de la eutanasia? Pregunto. Por supuesto que no, hermanos. ¿Cómo vamos nosotros a cortar la vida a un ser humano? Solamente Dios tiene el derecho de hacerlo. Ahora, a veces se dice, es que tú no sabes cuánto está sufriendo Él. Hermano, ¿cuánto sufrió Cristo en la cruz del Calvario? Sufrió mucho más que cualquier enfermo de cáncer, de sida, de sífilis, la enfermedad que tú pongas. Jesucristo es nuestro precursor. Él nos mostró que el sufrimiento es posible llevarlo con entereza y con dignidad. Ahora, hermanos, yo tuve una experiencia de una persona a la cual me tocó ir al hospital allá en Monterrey, hermanos, la tenían toda entubada, apenas podía hablar, además ni podía hablar de hecho la persona. Yo fui, le prediqué a esta persona, oré por esta persona. A los días empezó esta persona a sanar, hermanos, empezó a sentirse bien. Y la familia me decía, mi mamá está mejorando, mi suegra está mejorando, mi esposa está mejorando. Y entonces, hermanos, yo orando, el Señor me dijo, no les digas nada, pero ¿sabes qué voy a hacer? La estoy preparando para traerla a mi presencia con dignidad. Porque esa persona, hermanos, a causa de la enfermedad, se había hinchado su cuerpo, su rostro, hermanos. Entonces lo que Dios hace, hermanos, con sus hijos, con sus hijas, es que antes de llevarte a su presencia, hermanos, y esto no muchos cristianos lo quieren asimilar o entender, Él primero te prepara, te da una dignidad, hace que se deshinche tu cuerpo. Mi abuelita, por ejemplo, ella padecía demencia senil. Cuando mi mamá fue a verla, la estuvo cuidando, hay cuenta que mi abuelita era como una bebé. Tenían que cuidarla así como se cuida a un bebé. Mi mamá orando por ella, diciendo, Señor, dame la oportunidad de predicarle a Jesucristo. La noche anterior, antes de morir, mi abuelita, hermanos, entró en razón, reconoció a todos. Mi mamá le predicó a Cristo, le leyó el Salmo 23 y mientras le leía el Salmo 23, mi abuelita falleció y partió con el Señor, con una sonrisa en su rostro. Y además, hermanos, ella tenía, a causa de un tumor benigno en su ojo, le empujaba el ojo hacia afuera. El ojo derecho lo tenía, hay cuenta, salido la mitad del ojo. El ojo, antes de ella fallecer, se le regresó a su posición original y ella, con una hermosura en su rostro, hermanos, esa paz que solamente un creyente puede tener antes de partir con el Señor. Entonces, hermanos, hay que reconocer, hermanos, que Jesucristo no está prohibiendo tener desacuerdo con lo malo. ¿Por qué estoy hablando de esta experiencia? Hablamos acerca de la eutanasia. Nosotros no estamos a favor de cortar la vida a un ser humano. Por ejemplo, lo contrario. ¿Qué es la pena de muerte? La Biblia estableció la pena de muerte y hoy muchos la rechazan. En muchas naciones ya se ha quitado, en algunas todavía está, hermano. Por ejemplo, Indonesia. ¿Sabe usted que hay un grupo de hermanos, una familia? No hermanos en la fe. Hay una familia, unos muchachos de Sinaloa que se fueron a trabajar allá. Trabajaban en una bodega cuidándola, eran veladores, eso es lo que ellos dicen. Pero llegó la policía, encontró que había droga y ellos fueron enjuiciados y próximamente fueron condenados a muerte, próximamente van a ser ejecutados por narcotráfico. En Indonesia, la gente que practica el narcotráfico, desde el menudeo hasta el mayoreo, hermanos, son llevados a la pena de muerte. Entonces le pregunto a usted, ¿la pena de muerte ¿es válida o no es válida? La palabra de Dios dice que sí es válida, hermanos.
Y si usted lee el Pentateuco, por ejemplo, lee el libro de Deuteronomio, especialmente el libro de Deuteronomio, el libro de Levítico, usted va a encontrar que había penas de muerte. ¿Para quiénes? Mire, escuche usted. Para el asesino, para el difamador. Porque, por ejemplo, alguien a veces decía, mataron a alguien, esta persona lo mató, echando mentiras. Entonces, cuando se descubría que era mentira, le aplicaban la pena de muerte a la persona que había difamado a otro. Entonces, para los asesinos, para los secuestradores, para los violadores, para los difamadores, para esas 4 causales se aplicaba la pena de muerte. Incluso para el bestialismo, la gente que practicaba relaciones sexuales con animales, se les practicaba también la pena de muerte. Claro, esas penas, como por ejemplo el bestialismo, la homosexualidad, hoy no las podríamos aplicar porque esas penas estaban dentro del área de lo sagrado, del culto judío, de lo moral. Pero había otras prácticas que sí aplicaba la pena de muerte y que en mi opinión, el día de hoy, el asesinato, el secuestro, incluso la violación y especialmente de niños o de niñas, se debería de aplicar la pena de muerte. Entonces, hermanos, tenemos que estar en desacuerdo con lo malo. Los cristianos debemos estar a favor o en contra de que se legalicen las drogas, por ejemplo. Por supuesto que no. ¿Te gustaría tener un drogadicto ahí que pueda consumir toda la droga que quiera de vecino? Por supuesto que no, hermanos. Entonces, Jesucristo tampoco está prohibiendo rechazar el pecado. Jesucristo no está prohibiendo rechazar el pecado. Cuando venga la tentación a ti, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a justificarte? ¿Vas a decir es que todos lo hacen? ¿Vas a decir es que soy débil, la carne es débil? No, tú tienes que rechazar el pecado. Dice la Biblia que tienes que luchar, si es necesario, hasta la sangre contra el pecado. Dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 que Dios no nos dará una tentación o nos permitirá que seamos probados más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación nos da la salida para poder resistir. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que un creyente debe de rechazar y tiene la capacidad para rechazar el pecado. Es cierto, hermanos, a veces la carne es muy fuerte, sobre todo cuando recién vienes a los pies de Cristo. Cuesta mucho someter nuestra naturaleza carnal. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Tú puedes hacerlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, hay que rechazar el pecado. Jesucristo tampoco nos prohibió censurar lo que está mal. Tantas cosas que hay en la televisión, tantas cosas que se dicen en la radio. Cuando se burla a alguien de Dios, tú tienes derecho a censurar a lo que está mal. Cuando alguien llega a tu casa, a tu negocio, a tu empresa, si alguien llega fumando, tienes derecho a decir, oiga señor, ¿puede apagar por favor el cigarro? Los que son taxistas, por ejemplo, ¿puede apagar por favor el cigarro? Oiga señor, usted que viene tomando su caguama, ¿puede por favor guardarla? Porque si nos ve el tránsito, nos va a multar a mí sobre todo. Tú tienes derecho a ¿qué? Y la obligación de censurar lo que está mal. En la escuela, por ejemplo, cuando llega el 2 de noviembre, siempre tenemos esa situación. La ven como una cuestión social, de costumbres, de tradiciones. El Día de Muertos, festejarlo con las ofrendas para los muertos, hermanos. Yo siempre le digo a la maestra o al maestro, ¿sabe qué? Con todo respeto, pero para nosotros no es cuestión de tradición. Es cuestión de que tenemos firmes creencias de que los muertos es imposible que ellos regresen a esta tierra en este día. Respetamos la posición de ustedes como autoridades magisteriales, pero ¿sabe una cosa? Mis hijos no van a participar. Así que ese día incluso no van a venir. Ni cuente con nosotros para las calaveritas, ni dulces, ni nada de eso, ¿verdad? Respetamos las creencias de otros, pero nosotros también tenemos que poner nuestro punto de vista. Y ¿sabes una cosa? No nos metemos en pleitos, no discutimos, no hacemos a la gente nuestros enemigos, porque esto de decir la verdad o afirmar la verdad o censurar la mentira, hermanos, ¿qué significa? No te tiene que llevar esto a hacerte enemigo de todos. No te tienes que no te tienes que enemistar con tu familia porque no estés de acuerdo con las prácticas de ellos. Entonces, hermanos, Jesucristo tampoco está prohibiendo que la iglesia asuma un papel de árbitro
en cuestiones internas. ¿Nosotros somos la iglesia, hermanos? Muy bien. Primera los Corintios capítulo 5, versículo 12. Primera los Corintios capítulo 5, versículo 12. Vaya conmigo a la Biblia. Primera los Corintios capítulo 5, versículo 12. Jesucristo dice, ustedes como iglesia tienen derecho a tomar el papel de árbitro en problemas internos. Por ejemplo, que si la hermana Alejandra se enemistó con la hermana de Yanira, ¿verdad? Sí, porque iban a tomar un vaso de agua y luego le ganó el vaso a la hermana de Yanira y la hermana Alejandra se enojó, ¿verdad? Entonces, ¿qué deben de hacer? ¿Qué dice la Biblia? Primero ponte de acuerdo con tu adversario. Si tiene algo contra ti, ve tú y búscalo. No esperes a que él venga. Tú ve y búscalo y dile, oye hermano, ¿qué está pasando? He notado que tu actitud con respecto a mí ha cambiado. He notado que ya no me hablas como antes. He notado que a veces me ignoras, me haces a un lado. Entonces, en primer lugar, tienes que hacer eso. Si no te hace caso, ve y toma 1 o 2 testigos y di, mira, aquí tengo testigos. ¿Cuál es el problema? Estoy poniendo un ejemplo muy sencillo. A veces pelearse por un vaso de agua. A veces son cosas mayores. A veces las muchachas se pelean por un muchacho. A veces los hermanos se pelean porque uno empezó a hablar mal de otro. A veces se pelean porque hubo chismes. Entonces, hermanos, ¿qué te estoy diciendo? La iglesia tiene el derecho de tener el papel de árbitro en cuestiones internas. Y entonces, ¿qué dice Jesucristo? Si hay testigos y no hace caso tu hermano, entonces ve ante la congregación y entonces juzguen el caso. Y ustedes definan lo que se va a hacer. Mira. Primera los Corintios 5:12, ¿lo tiene? ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Mire, aquí en Primera los Corintios capítulo 5, Pablo habla de que había sucedido un caso terrible de inmoralidad. Un hombre, tal vez su mujer falleció, se casa con otra mujer, pero con la mujer que había fallecido ya tenía un hijo mayor de edad. Entonces se casa con otra mujer, tal vez era una mujer joven, y entonces sucede que el hijo estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. No era su mamá, era su madrastra. Y entonces, hermanos, era un caso muy grave de inmoralidad. Pablo lo está llevando en la Biblia, nos está poniendo un caso extremo de inmoralidad. Y entonces Pablo empieza a decir, ¿saben ustedes una cosa? Ustedes en lugar de juzgar, ustedes se jactan. En lugar de censurar, en lugar de no estar de acuerdo, dicen, oye, aquí qué bonito todo está bien, ¿verdad? Hermanos, cuidado. No debemos permitir estas cosas en la iglesia. Cueste lo que cueste, hermanos, tenemos que asumir las consecuencias y entonces juzgar. Tenemos derecho a censurar, tenemos derecho a no estar de acuerdo, incluso decir, ¿sabes qué? Te vamos a disciplinar. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Mire, quiero leerla aquí. Dice, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hermanos, es que si permitimos el pecado, pecados como estos, ¿qué va a suceder, hermanos? Al rato toda la iglesia va a hacer lo que ellos quieran. Si permitimos que el hermano ande en adulterio y entonces la iglesia no toma una posición al respecto, o el pastor desde el púlpito solapa el pecado, hermanos, solapa la homosexualidad, solapa el adulterio, entonces, hermanos, al rato toda la gente va a decir, oye, pues aquí todos son iguales. Debemos de prohibir estas cosas, hermanos, no jactarnos de ellas. Mire lo que dice el versículo 4, es algo muy serio esto, hermanos. Mire, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 5, es un asunto bien serio. El tal se ha entregado ¿a quién, hermanos? ¿A Dios para que Dios lo reprenda? No, dice a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Puede haber una esperanza de salvación para esa persona, pero ¿saben qué tiene que hacer la iglesia? Reúnanse, digan, Señor, esta persona afectó nuestra iglesia, lo entregamos ya ni siquiera a ti, porque Dios dice, oye, yo disciplino a los que tengo por hijos, a los bastardos no los disciplino.
Entréguenselo a Satanás y que él se encargue de él. Y tal vez en esa disciplina, cuando Satanás le dé una zarandeada a esa persona, tal vez allí él llegue a reconocer que ni siquiera es salvo, que ha vivido una religión, que ha vivido en la inmundicia, y tal vez se vuelva a mí y entonces yo lo perdonaré. Tal vez en el hecho de muerte, después de que adquirió SIDA por una vida inmoral, tal vez en la prisión, tal vez allí reconozca que él necesita de mí. Dice, ¿para salvación de qué? Del alma. Ya lo que se busca en esta disciplina es la salvación del alma. Estamos entendiendo, hermanos, la disciplina que la iglesia tiene el derecho a imponer, hermanos. ¿Sabe usted que incluso la iglesia, hermanos, un día vamos a juzgar a los ángeles, hermanos? ¿Sabe usted eso? Un día nosotros, cuando estemos en el cielo, estaremos en tronos delante de la presencia de Dios, porque Jesucristo es Rey de Reyes. ¿Sobre quién va a gobernar Cristo? Sobre la iglesia. Dice la Biblia que nos ha hecho nación santa, real sacerdocio. Y un día a todos los demonios, a Satanás, a estos ángeles caídos, nosotros los vamos a juzgar. Ellos el día de hoy te hieren, se burlan de ti, ellos te ponen traspiés para que caigas en pecado, te tientan, pero dice un dicho que el que ríe al último ríe mejor. Y un día nosotros vamos a juzgarlos. Y te acuerdas, Satanás, cuando me hiciste esto, y ahí va a estar Job juzgando. ¿Te acuerdas cuando me quitaste mi familia, cuando me quitaste todas las cosas? Ni siquiera quiero que me las regreses, porque Dios me dio el doble a mí. Pero yo hoy te juzgo, y el veredicto, así como los emperadores romanos, es este. Y entonces, hermanos, la iglesia tiene que entender que tenemos un poder, hermanos, y que Jesucristo nos ha dado un poder para juzgar o ser el árbitro en cuestiones internas. Hermanos, en segundo lugar, ¿qué es lo que Jesucristo está prohibiendo cuando Él dice no juzguen? Cuando Él dice no juzguen, ¿qué es lo que está prohibiendo? Hay que entender el contexto del pasaje en Mateo capítulo 7. Vamos a Mateo capítulo 7, versículos 3 y 5. ¿Qué es lo que Jesús está prohibiendo cuando dice no juzguen? Mire lo que dice el versículo 3. ¿Qué miras en la paja que está en el ojo de tu hermano? Versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mire, lo que Jesucristo está prohibiendo cuando Él dice no juzgues es esto: que nosotros censuremos las faltas de los demás mientras ignoramos las propias. Hermanos, una pregunta: ¿quién aquí somos perfectos? Somos santos, pero la perfección moral así al 100% no la tenemos, no la poseemos. ¿Cuántos aquí pecan todos los días? ¿Cuántos pecaron antes de llegar aquí? ¿Cuántos se enojaron esta mañana? ¿Cuántos mostraron su enojo o mostramos nuestro enojo en manera indebida? ¿Cuántos entre esta semana, tal vez en el carro, te enojaste porque el chofer de enfrente que iba en el auto de enfrente iba manejando pachorrudamente? ¿Cuántos te enojaste con tu jefe en el trabajo, con el subalterno, con el empleado, con tu esposa, con tus hijos, con la maestra, con la compañerita? Oiga, ayer veía un video de cómo en YouTube, de cómo una maestra empezó a hablar de las redes sociales. Y le dice a una alumna: a ver, levántate y aquí está la hoja, lee acerca de las redes sociales. Empezó a leer un escrito donde hablaba acerca de cómo las redes sociales el día de hoy se han vuelto un problema, porque la gente hoy empieza a hablar mal de otros, a sus espaldas o de frente, ¿verdad? Y llega el punto en el que la jovencita se da cuenta de que tenía que ver con ella el escrito, que ella estaba leyendo en público ante los compañeros en la escuela. Y entonces la maestra se enoja y le empieza a decir: es que tú me empezaste a llamar así, ya está, insultos muy fuertes para una mujer. Dice: y te voy a demandar. Entonces empieza ahí el problema, o empieza la discusión sobre si la maestra estaba en lo correcto o no. No sé si se puede demandar a alguien porque tú hablas mal de alguien en las redes sociales. Decían ahí que la muchachita fue demandada por difamación y que fue expulsada de la escuela, de la preparatoria en la cual ella estaba estudiando. Yo, en mi opinión, hermanos, yo pienso que los jóvenes deben de respetar a los adultos. Los alumnos deben de respetar a sus maestros. Los hijos deben de respetar a sus padres.
Las ovejas deben de respetar al pastor y también viceversa, ¿verdad? El pastor respeta a las ovejas, los padres a los hijos, los maestros a los alumnos. Yo no voy a juzgar lo que hizo la maestra, pero en mi opinión la jovencita estuvo actuando muy mal. Entonces, hermanos, ¿pero qué es lo que está diciendo Jesucristo? Mira, tú no tienes el derecho a decir, esta persona está perdida, esta persona se va al infierno. ¿Por qué razón? Porque tú mismo tienes fallas. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Y a veces, hermanos, juzgamos a otros porque pensamos que estamos firmes. Ah, pero ¿qué tal cuando llegue la tentación a ti y tú caigas? El problema de la persona que ha caído es que tal vez se le ha descubierto en su pecado. El problema de muchos de nosotros es que tal vez nunca en la misericordia de Dios se descubrió nuestro pecado. Mira, David, ¿lo recuerdas? Está consignado en la Biblia el pecado con Betsabé. Pero si tú checas el contexto, hermano, tal vez la gente de Jerusalén, de Israel, ni siquiera se enteró, hermanos. Hasta que después de que murió David, se consignó por escrito su vida. Y tal vez ahí se enteraron hasta 100 años después de lo que él había cometido de pecados con Betsabé. Y un día David, hermanos, mandó a hacer un censo, y en la palabra de Dios está prohibido para el pueblo de Israel, para los reyes, que ellos hicieran censos. ¿Por qué? Porque si él hacía un censo, el censo tenía que ver con los hombres de guerra que él tenía dispuestos para la batalla. Y entonces el rey, al mandar a hacer un censo, él estaba confiando en la fuerza humana y no en el poder de Dios. Decir, tengo 800,000 soldados, por ejemplo. Y entonces Dios lo castiga. Y entonces Dios le dice, ¿qué es lo que tú prefieres? ¿Que venga una hambruna? ¿Que venga una sequía? ¿Que venga una plaga? ¿Que seas perseguido por tus enemigos durante 3 meses? Y entonces David dice, ¿sabes una cosa? Prefiero caer en las manos de Dios, porque sus misericordias son eternas. Prefiero que me juzgue Dios antes que me juzgue el hombre. Y mira, nadie supo ese pecado de soberbia de David, pero el pueblo sufrió las consecuencias. Y entonces David se arrepintió de su pecado, fue perdonado, hermanos, pero David comprendió que es mejor que te juzgue Dios a que te juzgue el hombre. ¿Verdad que sí, hermanos? Por eso es que nosotros, dice la palabra de Dios, vengan y estemos a cuentas. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Por eso es que está para nosotros, hermanos, la opción de confesar tus pecados cada vez que te equivocas. No esperes a llegar a fin de mes para decirle a Dios, perdóname por todos los pecados que he cometido, porque tal vez ni siquiera los recuerdas, pero ya dañaste a otros en tu camino. Y entonces tú tienes que todos los días, y si es posible 2 o 3 veces al día, ponerte a cuentas con Dios, porque eso es lo que limpia el origen del pecado, que es la maldad en el corazón del hombre. Por eso es que Jesucristo dice, no juzgues, porque dice, tal vez tú estás viendo la paja en el ojo ajeno, pero no ves, ¿qué? La viga que traes en tu ojo. Amén, hermanos. Eso está muy fuerte, hermanos. Versículo 5 dice, primero saca la viga de tu propio ojo. Entonces, ¿qué significa eso? Primero ve y confiesa tu pecado. No seas hipócrita, porque mientras juzgas a otros dices, yo soy santo, 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 ¿verdad? Entonces dice Dios, no lo eres, porque yo veo el corazón, yo sé quién eres realmente, pero tú andas ahí hablando de otros, andas juzgándolos, condenándolos, pero ¿qué de ti? Primero ven conmigo y pongámonos a cuentas. Ahora, tercer lugar, quiero hacerle 2 preguntas. ¿Qué tan común es este problema entre cristianos? ¿Cómo ves este problema? ¿Es común este problema entre cristianos, el problema de juzgar sin ver la viga que traemos en nuestro ojo? ¿Qué opinas tú de Yanira? ¿Es común? Desafortunadamente, ¿verdad? ¿Alguna vez te ha pasado que te han hecho esto? ¿Alguna vez has hecho esto? Bueno, ella fue muy sincera, ¿verdad? ¿Tú, Alejandra, es común este problema? ¿Debemos evitarlo? ¿Te ha pasado que has sido víctima de que alguien te ha juzgado injustamente en la iglesia? En otra iglesia, ¿verdad? A lo mejor. Esperemos que así sea, ¿verdad? ¿En la vida real te han juzgado injustamente? Este problema, hermanos, no debe ocurrir en la iglesia. Que ocurra allá en el mundo, pues es muy natural, pero en la iglesia no debe de ocurrir. Ahora, segunda pregunta. ¿En qué manera los cristianos caemos ante este equívoco? ¿En qué manera cometemos este error? Mire, le voy a decir, cuando nos dejamos llevar por chismes y no los corroboramos.
Amén. Cuando te dicen, es que la hermana Francisca anda con otro hombre porque la vi que andaba agarrada. Además, hasta le gustan viejitos. Iba cruzando la calle, ahí enfrente de la Plaza Manuel Acuña, y iba agarrada del viejito, y yo la vi como lo cruzó. Y hasta se despidieron de besito. Oye, ¿qué tal si era su papá, verdad? Es que el pastor Salvador Daco le gustan las muchachas jóvenes. Ahí andaba en el Zócalo, andaba ahí en la plaza, en la Alameda, agarraba a una muchacha joven. Y le andaba dando besos y la abrazaba. Y luego empezó a llover y la abrazó más y la cubrió con su chamarra. ¿Y qué tal si era mi hija y mi hija era adolescente? ¿Va? Claro, mis hijas están pequeñas, va. Si me ves, pues entonces ando mal, ¿verdad? Pero si no, hermanos, pues entonces, si está adolescente mi hija, pues así le pasó a un amigo pastor. Andaban diciendo en la iglesia que andaba con una muchacha. Era su hija, hermanos. Entonces, pues, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Cuando no sabemos todas las cosas de lo que está pasando, es muy fácil juzgar, hermanos. Es muy fácil juzgar. Entonces tenemos que investigar. Primero orar, hermanos. ¿Sí? Pero hay gente que luego dice, ¿sabe qué? Ya lo empieza. Oiga, la hermana Francisca andaba con un viejito ahí frente de la Plaza Manuel Acuña. Y luego hasta le agregan. No, y luego hasta se metieron a un hotel. Ya le agregó, ya le pegó. Entonces, cuidado con eso, hermanos. Entonces, este es un tema, hermanos, ético, el que estamos viendo el día de hoy. ¿En qué manera los cristianos caemos ante este equívoco? ¿Alguien puede dar una sugerencia o una observación de cómo es que caemos en este error, hermanos? Yo creo que otra cosa es cuando no oramos, hermanos. Cuando no leemos la palabra, es muy fácil juzgar. Si cuando alguien llega y te dice algo, bueno, ¿qué dice la palabra? ¿Qué debo de hacer ante esta circunstancia? Cuando no ayunamos, hermanos, la carne nos va a agarrar y nos va a controlar. ¿Cuántos aquí, hermanos, y no me lo diga a mí, pero dígaselo usted mismo, cuántos aquí ayunan los lunes que hemos promovido el ayuno y la oración? Por diferentes circunstancias, por diferentes enfermos, y aún por nuestra carne, hermanos, para sujetar nuestra carne. ¿Cuántos aquí lo hacemos? El próximo domingo aquí les he dicho, a las 11:30, oramos media hora, hermanos, aquí nos vemos. ¿Sí? Para que no nos tome control la carne, hermanos. ¿Cuántos folletos repartiste esta semana evangelizando a la gente? Tal vez ni siquiera decir, ¿sabes qué? Vengo a presentarle los 5 puntos acerca de la salvación, sino decirle, ¿sabes qué? Ahí te encargo que leas este folletito ahí en tus ratos libres, ¿cómo ves? Ni siquiera que vayas casa por casa, sino a quien tengas la oportunidad, el señor que te vende el periódico, el señor que te corta la hierba, la señora que te hace el aseo. Oye, aquí está, le comparto la palabra de Dios, le invito a la iglesia el próximo domingo. Porque, hermanos, cuando vives en la esfera espiritual, no será fácil que la carne te controle. No será fácil que Satanás te venza a través del pecado. Entonces, en cuarto lugar, hermanos, ¿por qué no se debe de juzgar? ¿Sabe usted por qué? Porque Dios lo manda. Jesucristo dijo, no juzguéis. Ahí pudiéramos decir todo el sermón. No juzguéis. Punto. No hagas más. No digas más. No investigues más. No te corresponde a ti. Pero es muy diferente de qué? De estar en desacuerdo, de rechazar, de censurar, de discernir lo bueno de lo malo. Cuando sabes que algo está pasando malo en la iglesia, oye, sí, ve y dilo a los líderes, ve y dilo al pastor, oiga pastor, noto esto y esto y esto y esto otro. ¿Te fijas la gran diferencia? Cuando tienes los pelos de la burra en la mano, ahí es cuando sí se puede proceder y decir, ¿sabes qué? Aquí tengo las pruebas. No nada más son dichos. ¿Por qué no se debe juzgar? Porque Dios lo manda. Voy a darle 8 razones por las cuales usted no debe de juzgar, por las cuales yo no debo de juzgar. Primera, porque no se considera lo interno, las intenciones y los motivos del corazón. Primero los Corintios capítulo 4, versículos 4 y 5. ¿Por qué no se debe juzgar? La primera razón, porque no se considera lo interno, las razones y motivos del corazón. Primero los Corintios capítulo 4, versículos 4 y 5. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es ¿quién? El Señor. Hermanos, Pablo fue un personaje que fue difamado, lo intentaron asesinar, fue juzgado, finalmente fue decapitado por predicar a Cristo. Cuando él estaba en la prisión, empezaron a surgir apóstoles que empezaron a predicar a Cristo también.
Y entonces Pablo dice, mira, sea por bien, sea por mal, lo importante es que Cristo es predicado. Pero Pablo fue una de las personas, yo creo que después de Jesucristo, Pablo y Moisés fueron de las personas más juzgadas en la Biblia, hermanos. Ahora, dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Tú dirás, pastor, es que aquella persona hizo tanto daño a la iglesia, hizo tanto daño a mi familia, me hizo tanto daño a mí, dañó tanto a mi hijo. Por eso siento resentimiento y esto me lleva a hablar mal de él o de ella por todos lados. Que dice, un día Dios va a manifestar lo que hay en los corazones. Y si en ese corazón había luz porque se arrepintió, va a ser manifiesto que se arrepintió. Y si solamente había tinieblas, estaba entenebrecido y endurecido por el pecado, y era una persona que engañaba a todo mundo, Dios lo va a manifestar. Pero dice, no juzgues, ¿por qué? Todavía no es el tiempo. Vendrá primero el arrebatamiento. Y entonces, mientras aquí se desarrolla la gran tribulación, allá serán las bodas del Cordero, seremos premiados, hermanos, con las coronas que Dios ha prometido, las 5 coronas que Cristo ha prometido al creyente. Seremos recompensados por Cristo. Después vendrá el juicio del gran trono blanco, después del reino milenial de Cristo. Y allí toda la humanidad, todos los que no se arrepintieron de sus engaños, de sus robos, asesinatos, violaciones, una vida inmoral, hermanos, van a presentarse delante del trono de Dios. Y Jesucristo les va a decir, nunca os conocí. Y la persona va a decir, pero es que Señor, yo cantaba en el grupo de alabanza, yo dirigía la alabanza. Es que Señor, yo repartía folletos, yo predicaba de ti. Es más, hasta hacías milagros a través de mí, hasta hablaba lenguas y la gente hablaba lenguas cuando yo predicaba. Nunca te conocí, hacedor de maldad, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Y hay gente que dice, pero ¿por qué Dios lo usa? Es que Dios respalda su palabra, hermanos. Su palabra no vuelve vacía. Esa gente son actores solamente, pero Dios, Él respalda su palabra poderosa. Entonces, hermanos, no consideramos lo interno. Tal vez la persona se arrepienta, tal vez no, pero no es el tiempo de juzgar. El que va a juzgar, dice Pablo, ni yo me juzgo. Hay gente que se juzga a sí mismo en base a su pasado y viven en depresión constante. Viven sintiéndose menos que los demás, con complejos de inferioridad. Dice Pablo, ni siquiera yo me juzgo. Pablo era chaparrito, era peloncito. Pablo no tenía una gran presencia corporal. Es más, Pablo cuando hablaba, hermanos, es cuando imponía su autoridad. Las cartas que él escribía, la gente decía, ay, ya Pablo me envió otro sermón. Si Pablo estuviera el día de hoy, él repartiría sus sermones en DVDs y en CD-ROOMs o en UCBs. Y la gente se burlaría de Pablo, pero cuando Pablo se levantaba y predicaba, ahí se veía cómo Dios lo respaldaba. Entonces dice Pablo, ni siquiera yo me juzgo. Que si dicen que me aprovecho robándole el dinero a las ovejas, yo pedí una ofrenda para llevarla a Jerusalén porque están muriendo de hambre nuestros hermanos allá. Que si dicen que enviudé o que mi esposa me pidió el divorcio cuando me convertí a Cristo, pues sí que yo vivo solo y estoy contento y soy feliz predicando a Cristo. Pero decían barbaridades de Pablo, hermano. O sea, donde él iba, los judíos lo perseguían y lo difamaban. Y Pablo lo supo soportar porque él dijo, a mí ni Dios me juzga, ni yo los juzgo a ellos. Que Dios los bendiga a ellos. Segundo lugar, todo juicio humano es inexacto. Por una razón, no somos capaces de conocer todos los hechos. No sabes si el hermano tal vez cayó en tentación, y no lo voy a justificar, cayó en tentación porque la esposa no lo quiere, no lo atiende, no lo hace en la vida. No estoy justificando, pero tal vez no conoces ese hecho. Tal vez la hermana abandonó a su esposo y se fue a otra ciudad porque el esposo la golpeaba, le era infiel. No conoces todos los hechos. En tercera razón por la cual no debemos de juzgar. Usualmente se puede enfatizar pequeñas faltas ajenas y se omiten los grandes pecados personales. Mire, vamos a 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 7. Porque dice aquí, se pueden enfatizar pequeñas faltas y omitir grandes pecados personales. Usted ve la escena, está David en el trono con su esposa Betsabé cargando a su nuevo bebé. Y usted sabe que ese bebé lo había tenido mientras ellos cometían adulterio. Él había mandado asesinar a Urías. Y entonces llega Natán, que era profeta, era predicador, era pastor, era amigo de David. Le empieza a contar una historia.
Y usted ya conoce la historia, ya se la he contado en otras ocasiones. Y entonces la historia es, ¿sabes qué? Había un hombre, David, te lo digo a ti como rey, que tenía una pequeña corderita. Era su única oveja, la cual él quería como una hija. Y había otro hombre que tenía muchos ganados, muchos corderos, muchas ovejas. Y entonces llega un caminante, un viajero, llega con el hombre rico, y el hombre rico, en lugar de sacrificar y matar para la comida a una de sus ovejas, toma aquella pequeña ovejita de aquel hombre, a la cual él amaba porque era su única oveja. Se la quita, la da de comer a aquel viajero. Y entonces, ¿qué opinas tú, rey David? Y mira lo que dice aquí la Biblia. Mira lo que dice aquí, versículo 5, mire. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Oye, él juzgando a otro porque se había robado una oveja y la había matado, pero él, ¿qué había hecho? Le robó la esposa a Urías, tuvo relaciones sexuales con ella, mató a Urías y luego actuó como si nada hubiera pasado, con total hipocresía. Y entonces dice, versículo 6, debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Le preguntaríamos a David, ¿y tú tuviste misericordia de Urías, Eteo? ¿Tuviste misericordia cuando lo emborrachaste? ¿Tuviste misericordia cuando lo enviaste al campo de batalla portando una carta en la cual le decías a Joab, tu general, que mandara a Urías a lo más encarnizado de la batalla y luego lo abandonaran? ¿Tuviste misericordia de él? ¿Tuviste misericordia cuando tomaste a la esposa como tu propia esposa? ¿Verdad que no tuviste misericordia? Entonces, a veces nosotros debemos de hacernos esta pregunta. A veces decir, ¿sabes qué? ¿No me estaré ensañando con esta persona? Y pregúntate, ¿cuál es mi pecado? Tal vez mi pecado es más grave. Tal vez él robó, pero yo maté. Tal vez él vio pornografía, pero yo adulteré. Tal vez él es homosexual, pero yo soy un depravado. Estoy llevando al extremo de cómo a veces nosotros, hermanos, podemos juzgar a otros. ¿Y qué dice aquí el argumento que le estoy dando? Enfatizamos pequeñas faltas ajenas, pero omitimos grandes pecados personales. ¿Y qué le dijo este hombre en el versículo 7? Tú eres ese hombre. Versículo 7, tú eres ese hombre, tú eres el que hizo esto y Dios te va a juzgar. Y David padeció las consecuencias. En cuarta razón para no juzgar, hermanos, es que el juicio se revierte. ¿Qué esperas recibir de los demás? Mateo capítulo 7, versículo 2. Es que la cuarta razón, hermanos, es que el juicio tarde o temprano se puede revertir contra ti. Mira lo que dice aquí, versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Con la medida con que medís, os será medido. Un día, tal vez tú también vas a ser juzgado. Y no te va a gustar que otros anden hablando mal de ti. No te va a gustar que otros digan simplemente la verdad. Y que tal vez hasta le añadan, porque fue lo que tú hiciste. Tú te ensañaste como aquella mujer, se les he contado esta historia, que empezó a hablar mal de otra, que era su hermana en la iglesia, la empezó a difamar, además era su vecina, empezó a decir cosas terribles de ella. Un día el Espíritu Santo la contristó, la confrontó, fue a hablar con el pastor y el pastor le dijo, mire, antes de darle un consejo o una enseñanza, vaya y agarre una almohada con plumas, espárzalas por toda la ciudad. Cuando la mujer lo hizo, regresó con el pastor, le dijo, ahora junte las plumas. Dijo, pastor, eso es imposible, las plumas han volado con el viento. Dijo, eso ha pasado con tus palabras, difamaste a esta pobre mujer, la hiciste quedar mal delante de la iglesia y delante de la sociedad. Ahora es imposible revertir el daño que has hecho. Pide perdón, Dios te perdonará. Pídele perdón a ella te perdonará. Pero la marca allí quedará de por vida. Hermanos, el juicio se puede revertir contra nosotros. En quinto lugar, la plataforma humana de juicio es subjetiva. A veces juzgamos porque tenemos prejuicios hacia las personas. El quinto punto es que el juicio es subjetivo. Depende de muchas variantes como el estado anímico, la educación, el temperamento, el carácter y aún las situaciones del día. Me enojé con mi esposa, hoy todas las hermanas están mal. Me enojé con Checo, todos los jóvenes andan mal. Me enojé con Deyanira, tal vez Deyanira llegó tarde o algo, que no llegó tarde, oye, nomás estoy poniendo un ejemplo. Ya todos llegan tarde, ya todos los voy a juzgar. No, hermanos, no te dejes llevar por las emociones.
Primero investiga. Siempre se os he dicho, mira, primero, cuando alguien te dice algo de alguien, primero dile, oye, ¿estás dispuesto a decirlo frente a esta persona? Entonces sí. Y si la persona no quiere, pues entonces está echando mentiras. Entonces no te dejes llevar por el juicio. La otra, hermanos, mejor mira, calladito te ves más bonito. No digas nada. Si tienes pruebas, pues hazlo. Si estás orando y el Espíritu Santo no te deja en paz y te dice, ¿sabes qué? Tienes que advertirle a la hermana esto, tienes que advertirle al pastor esto. ¿Sabes qué, hermano? Vengo aquí con mucho respeto, te tengo que decir algo. No tengo pruebas, pero siento algo con respecto a esta persona, siento algo con respecto a esta situación que está pasando en su vida. Eso es muy diferente. Y más cuando se hace con humildad. Y cuando has orado y has ayunado y eres una persona que lee la palabra de Dios, hermanos. Porque a veces tienes una inquietud, a veces una emoción, es un prejuicio. Cuando tú oras y ayunas y lo llevas a la oración y estudias la palabra, ahí se desaparece tu preocupación. Porque tal vez solamente era eso, una preocupación. Romanos capítulo 14, versículo 4. Mire lo que dice. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es decir, ¿tú quién eres para juzgar a tu hermano o a tu hermana? Versículos, déjeme decirlo aquí, 10 al 14. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Esto habla de prejuicio. 10 al 14. A veces ves al hermano que llega con vestidura muy humilde, tal vez la ropa percudida o arrugada, y a veces juzgamos a la gente por su apariencia. Llega una hermana con hijos, la hermana es madre soltera y a veces la juzgamos y la etiquetamos por eso. A veces llega el homosexual y no le abrimos el corazón y entonces el homosexual se va y se pierde. ¿Por qué? Porque no fuimos misericordiosos con él. Y nos prejuiciamos contra la gente. Entonces, no te dejes llevar por tus emociones. Ahora, en sexto lugar, es un pecado del que difícilmente nos percatamos. Es pecado y debemos arrepentirnos por juzgar. Hasta ahí. Séptimo lugar, el asunto de quitar pajas de los ojos ajenos es sumamente delicado. Es muy fácil lastimar. No se pueden tratar a las pajas en los ojos como si fueran piedras en los zapatos. Siempre que juzgas vas a dañar a alguien. Siempre que criticas injustamente vas a dañar a alguien. Y sobre todo te vas a dañar tú. Porque al rato van a decir, mira, la hermana es la chismosa de la iglesia. No te acerques con ella. La gente, lo que tú le haces a otros, lo van a empezar a hacer a ti. Un día una persona me dijo, es que tal hermana es así, tal hermana es así. Y que ¿por qué subiste a esta hermana? ¿Por qué es así? A la alabanza. Y de todo mundo me decía la persona esta. Yo le dije, oye hermano, yo le tengo confianza a la gente sabe si la defrauda o no mi confianza. Una vez que la defrauda, las puertas de esta iglesia se le cierran. Si no me falla, significa que Dios está tratando con él o con ella. Yo le estoy dando una oportunidad, Dios le está dando una oportunidad. Si no la aprovecha, le dará cuentas a Dios en su tiempo. A mí no me corresponde juzgar. Pero sí te voy a decir una cosa, cuidado con tu lengua. Porque así como me dices de él, de ella, de este, de aquella, tú tienes un problema con tu lengua. No le gustó que le dijera, pero yo se lo tenía que decir. En octavo lugar, hermanos, nos ubicamos en un sitio equivocado. Ese es el más grave de los puntos. ¿Cuál fue el problema de Satanás, hermanos? Lee Ezequiel 28, lee Isaías 3, hermanos. ¿Cuál fue el problema de Satanás con respecto a Dios? ¿Por qué Satanás se rebeló? ¿Por qué se rebeló Satanás, hermanos? Sí, ¿y a qué lo llevó la soberbia? Dijo, subiré al trono de Dios y seré semejante al Altísimo. Cuando tú estás juzgando a otro, te colocas en la posición de Dios. Porque solamente Dios puede juzgar, condenar o salvar. Entonces, escucha, Daniel capítulo 7, versículo 10, ya estamos en el último argumento, hermanos, antes de la conclusión. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién es el juez, hermanos? Es Dios. Esto es hermoso, hermanos, por dos razones. Una,
Nada más Dios tiene el poder para juzgar y condenar o salvar. Segunda razón, Él es el que nos condena, nos juzga o nos salva. Hermanos, cuando alguien habla mal de ti, lleva tu causa delante del juez justo. Él nunca se equivoca en sus juicios. Cuando alguien te difama, cuando te golpearon, no sé, y metes una demanda. Un día le dije a una hermana, resulta que su esposo se fue a trabajar a Canadá y entonces el hermano le enviaba dinero. Juntaron cierta cantidad para construir una casita, ya habían comprado el terreno, ya lo habían emparejado. Y entonces el hermano dijo, ¿sabes una cosa? Ya empieza a invertir para construir la casa. La hermana, hermanos, dijo, ¿sabes qué? Mi primo no tiene trabajo. ¿Qué tal si a mi primo le damos trabajo? El primo los embaucó, hermanos, les dijo, ¿sabes una cosa? Me venden cierto material, así que si tú me das, puedo comprar todo el material y empezar a trabajar, hermanos. Había pasado un mes. El hombre ni había comprado material, ni había trabajado. Se había gastado 50,000 pesos con mujeres en una camioneta. Y hermano, aquella mujer metió una demanda. En el transcurso de la demanda le golpearon su camioneta. Se gastaba dinero con el abogado, no había resultados. Un día viene a mí y me dice, pastor, tengo 6 meses con este problema. Le dije, hermana, esta noche lea Mateo capítulo 5 al 7, el sermón del monte. Y después de leerlo y enfatice acerca del perdón, hermana, lo que dice Jesucristo. Y después de leerlo, allí en su cama, en su alcoba, arrodíllese y dígale al Señor, hoy perdono a este familiar que nos afectó y tú provéenos lo que nosotros necesitamos, Señor. Pasó el tiempo, la dejé de ver y un día me la encontré y me dijo, pastor, ¿qué cree? Vengan porque quiero invitarlos a mi nueva casa. Fuimos a su nueva casa, hermanos. Después de un año, escuche lo que le había dicho. Dijo, pastor, cuando usted me dijo que perdonara, esa noche yo pensé, el pastor está loco. Pero cuando leí el sermón del monte, dije, no solamente el pastor está loco, Jesucristo también está loco. Porque Jesucristo nos invita a hacer lo que difícilmente haremos en nuestro corazón. Lo que nos cuesta tanto trabajo hacer, que es perdonar. Pero voy a hacerlo nada más porque Cristo me lo dijo a través del pastor y hoy en su palabra. Dice, y perdoné. Mire, pastor, aquí está nuestra casa, una casa hermosa, hermanos. Dice, y Dios empezó a proveer, dice, y mi primo, dice, sigue con sus cosas, pero ya no me importa, dice, que se burle de nosotros, ya no me importa, dice, retiré la demanda de juicio, dice, y Dios empezó a proveer milagrosamente, dice, y hoy tenemos nuestra nueva casa. Entonces, hermanos, deja que Dios sea el que juzgue, deja que Dios sea el que luche por ti, hermanos, deja que Dios sea el que se encargue de tus enemigos, y no porque tú tengas enemigos a los cuales tú odies, sino porque cuando eres cristiano, inevitablemente Satanás va a enfilar sus baterías, sus armas de fuego, sus dardos de fuego hacia ti, y va a haber gente que va a hacer la obra de Satanás, hermano y hermana. Santiago capítulo 4 versículos 11 y 12, escucha lo que dice. Hermanos míos, no murmuréis los unos de los otros, no murmures. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Solamente Dios salva, solamente Dios puede condenar. ¿Quién eres tú para juzgar a otro? Creo que con esto lo hemos dicho todo. No te ubiques en el lugar de Dios porque estás haciendo la obra de Satanás. Conclusión. Este peligroso hábito tan común y solapado en las filas del cristianismo debe ser expulsado. Dios dice que es pecado y nos prohíbe juzgar. ¿Tendremos en poco la voz del Señor Jesús en Mateo 7:11 y la voz del Espíritu Santo en Santiago 4:11 y 12? No despreciemos la palabra de Dios. Póngase de pie, hermanos, y hagamos una oración. Si usted ha cometido este pecado, y yo creo, hermanos, sinceramente, yo creo, hermanos, escuche lo que le voy a decir, que todos hemos cometido este pecado. ¿Verdad que sí, hermanos? Si somos sinceros, todos lo hemos cometido. Yo creo que es tiempo de ponernos a cuentas con Dios y pedirle perdón si en fechas recientes lo hemos hecho. Hagamos una oración. Dios Padre, gracias porque tu palabra no solamente es de juicio, nos confronta, sino que también es una palabra, Señor, que nos muestra tu misericordia. Nueva es tu misericordia cada mañana, Señor. Grande es tu fidelidad. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, estás con el Centro Familiar Cristiano, con cada familia. Te pido una bendición para cada uno de nosotros, pero te pido también, Señor, que nos perdones, porque en alguna vez hemos cometido este pecado, en alguna ocasión, y si recientemente lo hemos hecho, perdónanos, Señor.
No somos quien para juzgar a otro, aunque tenemos la habilidad y tenemos el discernimiento para separar lo bueno de lo malo. Nadie nos mandó a ensañarnos con la gente. Nadie nos mandó a ponernos en tu posición y decir, este es bueno, este es malo, este tiene esperanza, este no la tiene, este está bien, este está mal. Señor, eso te corresponde solamente a ti. No queremos hacer la obra de Satanás. Danos sabiduría, Señor, danos inteligencia para no cometer este terrible pecado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te pido por esta familia, por esta iglesia. Amén, Señor.